miren ¿qué? O sea, desconfiguren la visualización porque ahorita vamos a estar trabajando tanto en lo que es el software como la parte de hardware. Listo. Bien. Entonces, primero, nuestros controladores están desarrollados bajo Linux, ¿sí? Su plataforma es Linux. Por lo tanto, podemos hacer integración de varios sistemas. Listo. Entonces, lo primero, obviamente, es instalar Docker, ¿cierto? Que es digamos, lo que nos va a permitir guardar y almacenar los datos que tienen que ver con Node-RED. Docker en sí es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, lo que proporciona una capa adicional de abstracción y automatización. Esto permite la virtualización de paquetes o de software o de otros contenedores. Eso es básicamente lo que es Docker. Entonces eso es lo que descargamos y se le instala a nuestro controlador. Vamos a instalar el MQTT Broker, que básicamente es, digamos, una librería, un software que es el que nos permite trabajar con tema IoT para enviar datos desde mi controlador a donde yo necesito. Dentro de Docker vamos a instalar, digamos, el mapeo notebook, o sea, un contenedor que nos va a mapear la parte física, ¿sí? Los módulos que están conectados a un equipo, los va a mapear y los va a cargar ahí, en ese contenedor. Después vamos a descargar el paquete de Node-RED para poder hacer el desarrollo y poder trabajar. Entonces, con esto que obtenemos, como les dije hace un momento, con el Modbus IO, lo que hacemos es leer los datos, o sea, la parte física, cargarlas en el contenedor y después ya cuando tomo esos datos y los monto en mi plataforma y yo con ellos ya hago lo que necesito. Y de ahí, pues ya puedo, digamos, salir a los datos, enviarlos por MQTT. ¿Sí? Esta es una manera. Hay otra manera que de pronto en otro webinar la miraremos. Pero esta es una manera de trabajar con nuestros equipos. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es instalar el Docker. ¿Cómo hacemos para instalar el Docker? Simple. Vamos aquí. Y acá yo tengo una página que es justamente esta. ¿Sí? Correcto. Ya está. Aquí está. Entonces tenemos github.com/vago y aquí nos aparece esta parte. Nos vamos acá donde dice Docker IPK, incluso acá nos dice cómo instalarlo, ya nos aparece. Clic acá y aquí está. Y ahí lo descargamos. ¿Listo? Ya después de que está descargado, simplemente hacemos el procedimiento que vamos a ver acá en este video. Algunas partes las tengo en video porque pues, toman tiempo. Entonces lo que yo fue grabar el video, acelerarlo. Lo importante es que más o menos se mire el proceso. Con eso así, digamos, el tiempo acá no es tanto. Entonces lo que hicimos es cargarlo, lo activamos, reiniciamos el controlador para que ya tome el cambio y listo. Básicamente eso es lo que hay que hacer con Docker. Después de esto, lo que tenemos que hacer es hacer unas configuraciones en este equipo, cuando esté acá, y tiene que ver con el tema de configurar la IP y demás que necesita nuestro equipo para poder hacer el enlace y la descarga. Entonces, si se dan cuenta, yo acá ya tengo el equipo configurado, ¿sí? Y con esto simplemente hacemos un ping. Por ejemplo, a la página de Google. Y si se dan cuenta, ya mi equipo
Aquí lo que hice fue abrir PuTTY, ¿no? Que es una ventana de consola para yo conectarme directamente a mi controlador como una consola de comandos, como cuando lo hacemos con Windows, por el CMD. Entonces, con esto ya sé que mi equipo tiene internet y ahí ya pues continuamos con el proceso. Lo siguiente es instalar obviamente el MQTT, lo mismo, browser, ya les explico por dónde lo bajamos. Lo mismo, lo cargamos y lo activamos. Entonces, en ese momento ya el equipo nos queda con el MQTT o con el mosquito, que también se llama o le conocen. ¿Y cómo lo bajamos? Igual, acá, y luego acá, atrás, atrás. Y por acá hay un buscador, simplemente escribimos broker, y acá nos aparece PSC Mosquito Broker. Igual, lo descargamos, lo mismo, y ya miramos cómo fue que lo subimos. Bien. Después vamos a instalar el contenedor para ver los datos, para leer el mapeo físico de los equipos, ¿no? Entonces, simplemente para eso vamos a la siguiente página, que es esta, appdocker.com, y aquí escribimos Vago Automation y PFC Modus Delay. Y acá, esto lo copiar, y lo pegamos directamente en nuestro, acá. Vamos nuevamente a la consola. Acá simplemente lo pegamos. Algo así. Eso es todo lo que hay que hacer. Es lo que vamos a ver acá en el video, que es lo que está acá. Se dan cuenta, ya lo tengo pegado. Y lo que hace es empezar a descargar el paquete del contenedor para Docker. Lo descarga, lo extrae y lo instala. ¿Listo? Eso es todo. Lo siguiente ya directamente descargar lo que tiene que ver con el tema de Node. Entonces, para esto son dos comandos que le damos. El primer comando es para crear la carpeta dentro del contenedor que tiene que ver con Node. Y el segundo comando, que es este, es para ya descargar todo el paquete de Node. Primero la carpeta, creamos la carpeta, y segundo, descargamos los archivos. Eso es lo que vamos a mirar acá en este video. Entonces, ahí estoy escribiendo el primer comando. Y lo que hace es, como les dije, crear la carpeta. Después viene el segundo comando, que es con el que empieza a hacer la descarga de todo el paquete, donde están librerías, en fin, todo lo que tiene que ver con Node. Y automáticamente, si nos damos cuenta, ya empieza a hacer la descarga de todos los paquetes. Si no estoy mal, son 11. Y hace lo mismo que vimos hace un momento. Descarga y después extrae y instala. El último, si nos damos cuenta, es como el más grande, es ya justamente el paquete del aplicativo. Cuando él ya termina, ya nuestro equipo ya está listo para trabajar con Node. Está por terminar. Listo, ahí ya terminó. Esto es todo. Y
Acá tenemos lo que miraríamos ya directamente desde el controlador. Vamos a mirarlo acá también, que es justamente este. Aquí ya está listo. Aquí ya estoy con la IP apuntándole a mi controlador. Y esto es lo que ya me está mostrando el equipo. Entonces, lo primero es instalar nuestro paquete para Modbus para hacer ya la lectura. Entonces, ahí se muestra cómo se descarga este app, que es con el que vamos a leer los datos que están ya cargados en nuestro contenedor. Eso es lo primero. Lo segundo es cargar el dashboard. El dashboard lo que nos permite es la visualización ya de los datos como tal, o sea, la parte bonita, por decirlo así de alguna manera, y con el que también digamos que podemos hacer un par de controles y demás. Ahí bajamos y al final ya nos aparece el paquete de Modbus, que fue lo primero que instalamos. Bien. Y ahora vamos a mirar lo mismo. Todo el procedimiento es el mismo. En este caso seguiremos con el dashboard. Acordémonos que esto también lo podemos descargar en un computador si queremos hacer pruebas. En un computador podemos también crear nuestro servidor de red y trabajar con los equipos que tengamos a la mano. Y ahí está nuestro dashboard. Y de tercero, el Remote IO, que es digamos, los aplicativos, ya para justamente tener los datos ahí de nuestro controlador, de entradas y salidas, para poder trabajar con ellos. El procedimiento es exactamente el mismo. Lo buscamos y lo instalamos. Y ya de ahí, al final, tiene que aparecer. Y ahí está. Listo. Ahí está, digamos, la instalación de estos paquetes. Bien, práctica en vivo. Por favor, les pido nuevamente que configuren sus dispositivos para que puedan mirar lo que se va a hacer acá, desde la plataforma, y pues para mirar acá físicamente el equipo. ¿Listo? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, acá ya está la plataforma, como les decía, acá están ya todos nuestros aplicativos ya instalados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer los datos. Vamos a leer un par de datos. Vamos a ver. Entonces, vamos con 3. La dirección, la 0. Cantidad le vamos a dar 5. Entonces, un modus común y corriente. 1. Uno local. Segundo. Y acá, aquí está la IP de nuestro controlador, el puerto. Y lo demás lo dejamos así por default. Bien. Ahora, vamos a crear aquí una pequeña función para leer los dos datos que vamos a leer. Acá está. Mm.
Listo, es una función sencillita. Con esto estoy diciendo que voy a leer, digamos, los dos primeros datos que tengo acá en mi equipo. En el registro 0, que corresponde en este caso a la termocupla, mi equipo o los equipos de Vago lo que hacen es primero mapear, digamos, los datos como más grandes. En este caso, los datos más grandes son los valores de termocupla, y corresponden al registro 1 y 2. Y el tercer registro ya son lo que es las entradas, por eso coloco 0, y mi tercer registro sería el 2. Listo. Básicamente eso es lo que yo... ¿Listo? Y ahora voy por acá de una vez a usar, ¿dónde está? Este, una termocupla, el nombre va a colocarle que es la termocupla. Bien, deployed y listo. Ahora aquí ya, digamos aquí ya vamos a visualizar los datos. Para eso simplemente doy acá. Y acá ya tiene que cargarme el dato, o lo último que acabamos de mostrar. El segundo, me faltó algo que es el gauge. Para poder visualizarlo, acá está. Vamos a darle un valor. Dejémoslo ahí, datos, unidades, grados centígrados, máximo 40, de 0 a 15, este hasta 25, 35 más bien. Dejémoslo así, a ver si ya. Ahí está. Bien, voy a tocar acá la termocupla. Ahí sube un poquito, sube, suelto, y ahí empieza a bajar. Vamos a cambiar acá el tema, vamos a acomodar, y ahí está. Luego sube, listo. Vamos ahora a leer la entrada digital. Entonces, y aparece acá. Por ahora de uno nomás. Okay. Y miremoslo con un switch, por ejemplo. Switch to default, ok. Bien, acá nuevamente. Ahí está, si se miran el switch, está acá. Entonces voy aquí a conectar, a activar la primera entrada. Y ahí ya cambió, no sé si alcanzan a mirar. Acá físicamente está activa y automáticamente el switch acá en la parte de arriba se mueve. Apago, enciendo, apago y enciendo. Yo puedo modificarlo, por ejemplo, para que no se quede acá en datos, sino por ejemplo datos 2, que es donde yo creo grupos. Adicionalmente, si quiero crear grupos, es muy fácil, acá en esta parte lo puedo hacer. También muestro el nombre, por ejemplo, a no sé, entradas, update, entradas, down, y allá debe quedar por fuera un grupo parte, ahí está, mírenlo, apago, ahí está, enciendo, apago, prendo, listo. Ahora vamos a activar, por ejemplo, una salida, entonces vamos para esto, usemos este, y,
boolean true, y crear otra, y ahí, para que envíe un false. Sí. Listo. Bien. Y voy a usar otra función. Listo. Una función sencillita también para que me envíe o lo uno o lo otro. Entonces lo mismo que hace un momento. Y creamos acá nuestras variables. Y vamos haciendo, digamos, diferentes estados. Igual, oro. Entonces decimos var load puntos data oro y directamente le colocamos acá a escribir por módulo. Entonces usamos código función 6, dirección 512, pues para mi equipo. Aquí esto ya está, recordemos acá está nuestro servidor, cómo se configura. Y listo. Entonces, ¿sí? Entonces, por favor, para que miremos acá físicamente el equipo, aquí tengo mi salida 1, entonces ahí se prendió, se alcanza a mirar, y ahí se apagó. Y ahora yo a eso le puedo adicionar un switch, lo conecto acá, un switch intro volt, perfecto, lo coloco, colocémoslo entradas, en datos, vamos ahí, voy acá, y este que dice switch, pues cambiémosle el nombre pues para dar switch, colocémosle salida 1, bien, listo, acá está, salida 1, entonces si yo la activo acá, por favor miremoslo acá físicamente, ahí está, lo deslizo y la activo, luego lo deslizo y se me apaga, prende un pago, prende apago, listo, si nos damos cuenta básicamente este es
todo lo que hay que hacer. Ya todo lo demás es cuestión de desarrollo y demás. Ahora vamos a hacer a crear uno aquí adicional para el tema del MQTT. Entonces voy primeramente a enviar un dato. Este. Entonces vamos a causar un get. Listo. Ahí está. Y voy a enviar por ahora números. Unos tres. ¿Sí? Acá vamos a crear un broker. El topic voy a llamarlo número. Acá va la IP de mi servidor. En este caso, este es el de mi controlador. Sí, listo. Y ya. Acá también puede ir la dirección, por ejemplo, de un servidor en la nube, la que sea, no sé, se me ocurre en Amazon, se me ocurre la de Google, se me ocurre Microsoft, ya eso depende, ya es configuración de la nube o más bien del tipo de almacenamiento o de a dónde se va a enviar el dato, ¿listo? Este aquí es local para la práctica. Bien. Ahí, entonces, y aquí ya me parece que está conectada, o sea, que está funcionando. ¿Cómo lo vamos a probar? Yo acá tengo un software con el que, digamos, podemos hacer el test. Entonces yo voy a conectarme a mi servidor, a mi controlador, con este software. Este software va, en este momento lo voy a hacer como una plataforma, por decirlo así. Un ejemplo, yo puedo tener mi controlador monitoreando, por ejemplo, una temperatura en cualquier lado, y este software, el MQTT FX, puede ser, digamos, mi sistema de gestión que lo tengo en mi oficina. ¿Listo? Lo que hago yo desde ahí, conectarme al controlador y empezar a leer los datos. Entonces acá le damos, configuramos 0100, ahí está, ok, perfecto. Me conecto y ahí está en verde que está conectado. Ahora, recordemos que a donde yo me voy a cubrir, subscribe a número, ahí está, suscribir, y automáticamente ya quedo ahí conectado. Entonces, cuando yo vaya a enviar el dato, vamos a mirarlo acá, para poder mirar, hagamos esto, eso, listo, ahí, a ver si se alcanza a mirar, perfecto. Entonces, yo voy a enviar mi 1, 2, 3 y acá en esta parte, en la parte de abajo tiene que salir 1, 2, 3. Número, uy, ¿qué me está enviando? Segundo, número, ok. Vamos a cambiar. Así. Listo, ahí está. Bueno, 1, 2, 3. Voy a cambiarlo. Y estoy enviando un dato desde mi controlador hacia un servidor X, el que sea. Ahora, hagámoslo al revés. Desde acá, yo envío un momento, voy a publicarlo. Publish
Y, por ejemplo, creémoslo que se va a llamar, es dato, dejémoslo como por ahora dato. Y voy a enviar, por ejemplo, 963, perfecto. Entonces, permíteme acá. Y este va. Al final responderemos las preguntas que vayan apareciendo, por favor. Topic, dijimos que era dato. ¿Listo? Y voy a mostrar ese dato. Entonces, por ejemplo, usemos ahora por acá, texto. Bien. Datos, ejemplo, texto, lo que cargue, cualquier cosa. Bien. Y también ya verse conectado. Vamos acá. Ah, ok. Hagamos esto. Para poder saber qué es el dato, entonces vamos aquí. Ok. Ahí está. Listo, dato. Entonces, tomo aquí mi software. Voy a enviar el 963. Ahí. Le digo publicar. Ahí está. Mira. Voy a cambiarlo nuevamente por unos 89. Publicar. Ahí está. Y ya el equipo, es decir, desde mi software externo, que como les digo puede ser una plataforma, no sé, la que sea, en cualquier parte del mundo, le está enviando un dato a mi controlador en cualquier parte del mundo. ¿Listo? Bien, básicamente esto es, y así es como se trabaja con los equipos Vago y la gran herramienta que es Node. Si nos dimos cuenta, es una gran herramienta que nos permite hacer muchas cosas, ya todo el desarrollo y demás ya depende de nosotros. En ningún momento yo usé un software directamente de Vago, también obviamente lo tiene, Vago lo tiene, pero la idea de esto es que podemos hacer todo un desarrollo, ya depende de nosotros, sobre el equipo sin necesidad de ser un software, o sea, digamos, sin comprar una licencia que, que viene, digamos, con los equipos. ¿Listo? Obviamente hay que tener en cuenta que esto por ahora son pues para algunas referencias puntuales. Como les digo, son para los PFCs de generación 2 y módulos estándar de entradas y salidas, digitales analógicos, por ahora. Bueno, ahora sí, no sé si hayan preguntas. Miremos por acá. Las preguntas. Listo. Por acá me preguntan que si es posible ver programa en ladder. No. Vuelvo a jugar, esto es Node-RED. Entonces, sobre Node-RED, todo el desarrollo es JavaScript, por decirlo así, o sea, texto, código. Ya para trabajar con lo que es ladder, ya se trabajaría con otro entorno de programación, que es directamente el Qt o el Codesys. Pero al usar eso, ya hay que hacer, es decir, ya cambian un par de cosas para poder hacer lo que estamos mirando en este momento. De hecho, mm, de hecho, esa es, digamos, la otra manera que les decía para poder trabajar con Node. Mm, el controlador que tiene ahora el Modbus IP, me están preguntando por acá por telecontrol. Digamos que estos equipos, pues a lo que estoy mostrando acá no tiene nada que ver con telecontrol. Pero pues igual, como lo vimos en el webinar pasado, los equipos pues obviamente podemos trabajar con telecontrol, ¿no? Pero eso ya sí es con software especiales de Vago
O sea, con no red no podríamos hacer telecontrol por ahora. Bueno, esas son las preguntas que tengo por acá. No sé si hay más preguntas. Otras plataformas, no entiendo la pregunta, por favor, si no entiendo a qué se refieren con otras plataformas. Ah, sí, correcto. Nuestros equipos se conectan a, se conectan ya sea al AWS, o sea, a Amazon Web Service, a Microsoft Azure, a la de Google, a la propia de Vago, ¿sí? Ya eso es cuestión de la que uno desee en cuenta. Por ejemplo, solamente por mirar, miremos acá, por ejemplo, si yo quisiera un ejemplo, a ver si nos aparece, pero yo creo que sí, por ejemplo, AUS, Node Out Tools. Entonces los instalamos, vamos a ver acá qué más nos aparece. Y digamos que con esto ya mi equipo está listo para enviar datos a la plataforma de ellos. O si tengo, no sé, mm, alguna base de datos estándar basada, por ejemplo, en SQL o MySQL, también descargo la librería y con el equipo yo pues, envío datos a esa base de datos, o sea, para almacenar los datos y más. Un segundo, miremos acá que se descargue la librería, a ver qué nos aparece. Digamos que por eso hace un rato, cuando yo estaba haciendo, mostrar los videos del enlace y descarga de estos datos, lo hice enviadito para, digamos, acelerar un poquito el proceso, porque si nos damos cuenta, pues siempre se demora un poco descargando los aplicativos. Pero pues eso es normal, como cuando descargamos nosotros el sistema operativo, exactamente igual. Listo, pues según esto ya descargó, veamos a ver qué nos descargó por acá. A ver si lo vemos, si está por aquí, y bueno, pues por acá no aparece. Ah, mira, acá está. Me aparecen dos. Quería mirar pues para qué son. Pero, vuelvo y juega, lo que yo hago es simplemente descargar, por ejemplo, MySQL. Aquí está Node MySQL. Hablamos. Pregunta, ¿con el software de Vago podemos hacer lo mismo que se hizo ahora? Así tal cual no. Ya digamos que es un procedimiento un poquito diferente, pero sí, también se puede llegar a lo mismo. Ya se utilizaría, digamos, la herramienta de desarrollo de Vago, que es el cockpit, y ya con otros procedimientos se llega a lo mismo, tener, digamos, esa misma tipo de visualización y control. Bien, tenemos que descargar acá la base de MySQL y miramos, a ver, listo ya. Entonces ya está. Y, a ver, miremoslo. Por aquí tiene que aparecer. MySQL. Acá está. Entonces, no sé, pues si tuviéramos por aquí una base de datos sería cuestión de enlazarla, algo así. Ajá. Aquí se crearía la base de datos, aquí está el host a donde voy a enviar los datos, puerto, usuario, contraseña, nombre de la base de datos, la configuración. Y ahí ya digamos el equipo empieza a enviar los datos aquí pues a la base de datos que tenemos. Pues acá me sale un error porque obviamente no tengo esto configurado. Pero bueno, ahora lo miramos. Listo. No sé si hay más preguntas.
Con Low-Red se puede realizar lógicas de control. Sí, claro. Recordemos que eso todo sería, por ejemplo, vamos a mostrar acá un pequeño, abramos este. Este es uno de los softwares de programación de los equipos directamente. Vamos a coger cualquier equipo. Por ejemplo, este. Okay. Y aquí me aparecen los lenguajes de programación, los diferentes. Y aquí viene que dice texto estructurado. Entonces, acá, if and if, ¿cierto? Y esto ya es texto. Si tal cosa, entonces tal cosa. Aquí es puro texto, texto estructurado. Y acá en Node-RED, cuando yo hice esta pequeña función, vea, esto es, en últimas tiende a ser texto también. ¿Listo? O acá esta otra, acá tengo un if, este es un if, ¿ven? If. Yo puedo hacer obviamente mis lógicas, igual, ya depende de que yo, como desarrollador, pues tenga en cuenta las diferencias de cómo crear las variables, qué tipo de variables tengo. Eso ya es más tema de yo como programador. ¿Es posible exportar estos datos a Excel en tiempo real? Sí, claro que sí. Ya es, igual y juega. Por ejemplo, yo con esta MySQL, ¿no? Yo creo esa base de datos y eso lo puedo exportar a, pues, a donde yo quiera. Excel directamente, el equipo, o sea, el equipo de Vago, con una rutina adicional, él puede guardar esos datos localmente. Pero miremos, por ejemplo, acá, a ver si me aparece algo acá local. Ahí está. Node-RED config Excel. Ahí está. Entonces, ya es cuestión de instalar. Esto es cuestión de no ponerse a jugar. OPC, el equipo viene directamente, algunos, no todos, vienen directamente con OPC, por lo que mi configuración va por otro lado, pero el equipo también tiene OPC. Esperemos a ver que termine de instalar y miramos a ver cómo sería el app. A ver, miramos qué configuraciones tiene. Listo, cerramos, aquí ya está. A ver, ¿dónde está? Busquémoslo por acá. En algún lugar tiene que estar ese Excel. Acá está, Excel. Entonces, miremos a ver qué tiene. Ve, aquí directamente está a donde yo necesito enviar el dato. Bueno, luego esto ya es tema de configuración. Les recuerdo, Node-RED es GNU, o sea, es libre, es gratis. Y hay mucha gente trabajando en esto y es cuestión de pues, por internet empezar a buscar todo lo que uno puede hacer. Hay cursos, hay incluso ayudas, hay partes ya hechas, de uno va armando que, según, de acuerdo a lo que uno vaya necesitando, pues va armando lo que uno va necesitando. Borra. Datos en Grafana, no, ahí sí no sabría. Si es Grafana, como toda la pregunta, no sé. Yo nunca he trabajado con Grafana, entonces no sé. Ya sería revisarlo. No sé si hay más preguntas. Wagner, claro, nuestro controlador tiene Wagner. Incluso directamente acá con Node-RED
Es decir, por ejemplo, a ver, para mostrar un poquito, acá está. Cuando trabajamos con Bagnet lo hacemos directamente con la web manager. Acá está. Obviamente este WFG este es un software especial para los equipos, pero acá está Bagnet. Y si nos damos cuenta, esta es la librería y esto es lo que usamos. Ahí está, esta es la librería Bagnet para trabajar en tema de edificios. Ya con esto nosotros leemos y escribimos datos a donde se necesite. De hecho, nuestro equipo lo que hace es que toma los datos que estén ahí concentrados y los envía a un BMS o a un BAS, o un sistema supervisor, todo por Bagnet IP. ¿Listo? O Bagnet MSTP, que ya es otro controlador, pero es similar. Ahora, miremoslo acá con Node-RED, miremos a ver si hay acá. A ver, Bagnet. Bagnet. Acá está. Bagnet Node-RED. Instalarlo y empezar a jugar. Empezar a mirar qué más es posible hacer, pero si se dan cuenta, aquí ya está el instalador, solamente descargarlo y empezar a trabajar. No, no de Codesis a Node-RED, no se pueden exportar porque digamos que en este caso son lenguajes diferentes de programación. O sea, si yo hice un programa en, en Codesis, ya digamos para migrarlo a Node-RED tengo que rehacerlo completo porque todo es diferente. O sea, la asignación de variables, el nombre de variables, tipo de variables, todo ya va cambiando, entonces tengo que hacerlo nuevo. Dalí vuelve y juega, nuestro equipo como tal es trabajándolo con software Codesys directamente, tiene la librería para Dalí, es lo mismo. Lo agrego por este lado, Dalí, acá está, Dalí 2, Dalí, aquí está, sí, ya está. Y acá tengo todo lo que necesito para trabajar con Dalí directamente con mi equipo y el software de desarrollo. Ahora, si yo quiero enviar estos datos, por ejemplo, o leerlos o mirarlos, pues vuelvo a jugar es muy simple. Yo hago toda la configuración de mi equipo común y corriente con este software, con Codesys, y después yo puedo montar un servidor Node-RED, porque es muy fácil montarlo, un computador, tomar esos datos y visualizarlos pues como lo miramos acá. Pero miremos a ver si hay Dalí, no sé si existe Dalí acá, no creo. No existe. Vale, aquí, a ver, Dalí, o sí, a ver, segundo. Node-RED, Navius Flow, DALI Devices. Sí, sí aparece. Aparece algo. Quería mirar si efectivamente sí consiste. Si es de DALI. Ya es tema de trabajarlo, de revisarlo, de ponerse a jugar con el software. Eso es verdad. Por acá nos dicen que hay que tener cuidado porque en últimas, esto es código abierto y eso es verdad. Digamos que a veces pueda que sirva, pueda que no. Eso ya depende de cómo uno los vaya a usar. En mi caso, por eso fue lo que mostré acá, son desarrollos directamente de Vago, o sea, esto que mostré, el Remote.io, es un desarrollo exclusivo de Vago, ¿sí? Entonces, ese funciona perfectamente, por eso yo desde un principio dije, cuando empezamos el tema del demo, ¿no? Pues que estos funcionan con equipos estándar, o sea, módulos, entradas y salidas análogos y digitales estándar. Ya temas de Dalí, temas de Vago, todo eso, ya es algo que uno entra a desarrollar y a probarlo para ver que se funciona. No sé si hay más preguntas.
Bueno, listo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Cualquier cosa, por favor, pues creo que la pueden, nos pueden escribir o pueden contactarnos. La empresa es THL Limitada. Estamos en Bogotá. Somos una empresa de automatización industrial de edificios y ya pues llevamos bastante tiempo trabajando con la marca, con Vaco. Entonces, cualquier cosa, por favor, pues contactarnos. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Lo mismo igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Chao, Wilmer, gracias. Excelente.